Fuerza es igual a masa por aceleración. Ya lo teníamos por ahí. Ya también se había definido qué es una fuerza. Ya definimos qué es masa y ya definimos qué es la aceleración. ¿Sí? El ejemplo 1 dice, determina la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kilogramos para que éste se acelere a 4 metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sacar los datos. ¿Sí? ¿Qué datos tenemos? A ver. El primer dato que nos llega ahí, ¿cuál es? Determine la fuerza. Entonces, fuerza no la conocemos. Eso es lo que vamos a descubrir. Ajá. Después, ¿qué dice? Que se necesita aplicar a un auto de 800 kilogramos. ¿Qué es eso? Masa. Correcto. Esa es la masa, ¿verdad? Entonces decimos que la masa va a ser igual a 800 kilogramos. Siguiente. Para que éste se acelere a 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué es eso? Aceleración. Aceleración. Aceleración, que va a ser igual. La aceleración que va a ser igual a 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Masa por aceleración, que es igual a lo que estamos buscando, que es la fuerza. Correcto. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? No es fuerza, eso Lo que nos toca ahora es sustituir. ¿Va? un carajo. ¿Cómo se hace eso? Apaguen los micrófonos, por favor. Ok, en la sustitución lo que vamos a hacer es colocar los datos que ya hemos descubierto. Entonces, fuerza va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la masa? 800 kilogramos. Ok, entre paréntesis colocamos 800 kilogramos y eso va a ser multiplicado por 4 metros por segundo cuadrado. Al cuadrado, es verdad. 4 metros por segundo cuadrado, que es la aceleración. ¿Listos con la calculadora? Fuerza es igual a ¿qué? 800 por 4. ¿Cuánto nos da? 3.200. 3.200. 3.200 ¿qué? 3.200. Aquí recordemos lo que Sí. es la unidad de la fuerza, ¿va? Los newton. Al multiplicar kilogramos por metros sobre segundo cuadrado, eso nos da newton, que es la unidad de la fuerza. Entonces, la respuesta, nos están pidiendo ahí determinar la fuerza que se necesita aplicar a un auto de 800 kilogramos para que éste acelere a 4 metros por segundo cuadrado. Entonces, ahí lo tenemos, miren. La fuerza necesaria es de 3.200 newton. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, todo claro. ¿Todo No, claro? profe. ¿Va? De que vamos con la siguiente entonces. Serían, ejemplo número 2. El resultado de las fuerzas, oiga, va.
el resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos es de 85 newton. Le preguntan, ¿cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Entonces, siempre inicialmente trabajamos con los datos. ¿Qué datos tenemos y qué datos no tenemos? Entonces, vamos leyendo el problema. El resultado de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo cuya masa vale 40 kilogramos. ¿Qué es esto? Masa. Masa, ¿verdad? La masa va a ser de 40 kilogramos. Y de ahí dice, es de 85 newton. ¿Qué es eso? Fuerza. La fuerza. La fuerza. Con solo las unidades usted puede identificar qué tipo de dato es. Fuerza es de 85 newton. Y luego, ¿cuál es el valor de la aceleración que posee este cuerpo? Es lo que Entonces, estamos buscando. la aceleración es lo que estamos buscando, correcto, Axel. No lo conocemos. Vamos con la siguiente parte. ¿Qué sigue? Ecuación. Ecuación y despeje, va. Bueno, aquí lo tenemos, ecuación. Vamos a ver qué ecuación vamos a utilizar. La fuerza entre la masa o al revés. Fuerza es Entre masa. igual a masa por aceleración. Esta es la ecuación original, va. Esa es la ecuación que ya conocemos de la ley de Newton. Ahora, ¿debemos despejar? ¿Debemos hacer algún tipo de despeje? Sí, ¿verdad? Porque lo que andamos buscando es la aceleración. Por lo tanto, hay que despejar aquí para A. ¿Sí? ¿Qué tengo que mover entonces? La masa. La masa. ¿Qué está haciendo la masa con respecto a la aceleración? Multiplicando. Y pasaría al otro lado a Dividir. dividir. Entonces, aquí tendríamos que fuerza dividido entre masa nos va a dar aceleración. ¿Sí? ¿Qué sigue ahora? La sustitución. La sustitución. Correcto. Vamos a sustituir. Vamos a sustituir los datos que ya hemos obtenido del problema. Entonces tendríamos, ¿quién es la fuerza? 85 newton. Ajá, 85 newton dividido entre 40 kilogramos. 40 kilogramos. Y esto va a ser igual a la aceleración. Entonces, ¿a qué va a ser igual la aceleración? ¿Ya dividieron? ¿Calculadoras listas? 2.125. 125. 2.12 lo dejamos. Y Vale. la pregunta es, ¿qué unidad tendría la aceleración? Metros por segundo cuadrado. Ahí tenemos. La aceleración entonces será de 2.12 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué, pro? ¿Por qué? ¿Qué? Metros por segundo cuadrado. Esa es la unidad de la aceleración. Mira aquí. Ah, ya entendí. Bien. ¿Alguna otra duda? No, pro. ¿Queda claro este problema? Una Sí. pregunta, profe. Dígame.
En cambio, nunca se va a hacer un cambio, digamos, por ejemplo, kilómetros por hora al cuadrado. Nunca se va a hacer ese cambio en aceleración. No, normalmente la aceleración se la van a dar en perdón, se la van a dar en metros por segundo cuadrado. Por Siempre ejemplo, se va a dar la así. velocidad sería así, a kilómetros por hora y eso. La velocidad sí, se la van a dar en kilómetros por hora o en metros por segundo, pero la Ok, aceleración nunca va a cambiar, solamente en siempre va a metros estar en por metros por segundo segundo. cuadrado. Ok, Sí. Listo, vamos a un tercer ejemplo. Entonces, tendremos aquí, miren, ¿cuál es la masa de un cuerpo? Miren, desde ahí ya nos están diciendo qué es lo que está pidiendo. ¿Cuál es la masa de un cuerpo si al aplicarle una fuerza de 420 newton adquiere una aceleración de 8.4 metros por segundo cuadrado? Entonces, corresponde inicialmente sacar los datos. Sacamos inicialmente los datos. ¿Ok? Ustedes me van diciendo cuáles son los datos que tenemos. El primero es la fuerza de 420 newton. Ok, fuerza que equivale a 420 newton. 420 newton, correcto. La masa no la sabemos y la aceleración es de 8 Masa no la sabemos. no, Y, la aceleración es de 8.4 metros por segundo cuadrado. ok, 8.4 metros por segundo cuadrado. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a la obtención de los datos? ¿No? Ok, vamos No, con la ecuación. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Es la que hemos estado usando en todos los anteriores, pues. Fuerza disculpe, es profe, igual, siempre va a ser la dígame. misma ecuación. No, Siempre no va a ser la misma. siempre. Ahorita es ¿En que solo qué? conocemos esta. Ah, Ahorita solo conocemos esta. Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo otras ecuaciones que vamos a utilizar. Fuerza es igual a masa por aceleración. aceleración. Ok. ¿Así la trabajamos o hay que hacer algún tipo de despeje? hay que despejar. Sí, hay que hacer un Hay despeje. que despejar, ¿va? Porque nos están pidiendo la masa y aquí la masa está acompañada de la aceleración. ¿Qué está haciendo la aceleración con respecto a la masa? Multiplicando, Pasaría a dividir. dividir, ¿va? Fuerza sobre aceleración es igual a masa. Masa. Bien. Y ya con esto podemos hacer la sustitución de los datos. Ok, vamos con la sustitución y colocamos. ¿Cuál es la fuerza? 420 newton. La fuerza es, correcto, 420 newton dividido entre la Aceleración, aceleración, que es de que es cuánto. 8.4 metros por segundo cuadrado. Ok, y esto va a ser igual a la masa. 3.528. Uy, es división, recuerden. Ah, no es cierto, perdón, profe. 50 kilogramos, profe. Sí. 50 exacto. 50. ¿Cómo? Sí, son 50 50. exacto. Ok. 50. ¿Qué? Bien, ¿tienen alguna duda? No.
Bien, ahí tenemos que la masa va a ser 50 kilogramos y recuerde, ¿va? La masa siempre está dada en kilogramos o en gramos. Si utilizamos newton sobre metros por segundo cuadrado, pues será kilogramos, ¿sí? ¿Hay alguna duda con respecto a alguno de los tres problemas? No, profe, ¿No? ¿Queda claro? como el agua. Ok, entonces vamos a trabajar en otra definición. Aquí lo tenemos, la definición de peso. Ya trabajamos con masa, que está dada en kilogramos, y la fuerza, que está dada en newton, y la aceleración, que está dada en metros por segundo cuadrado. Vamos a agregar ahora una definición más y una ecuación más. Tendremos el peso. ¿Nos ayuda a leer, Cindy, por favor? Fuerza gravitatoria que un objeto grande como la Tierra ejerce sobre otro. Es una magnitud vectorial, ya que la dirección está orientada hacia el cuerpo más grande. Se representa con la letra V, W. W, correcto. Se representa con la W, que es weight en inglés, por eso se dice peso, ¿verdad? Ahora, ¿me ayuda a leer, Joel, lo siguiente? La fórmula para calcular el peso se debe a la segunda ley de Newton. Dos puntos. W igual a mg, donde g es igual a aceleración debida a la gravedad, 9.81 metros por segundo cuadrado. La fórmula para calcular el peso de un objeto es W igual a mg, donde W peso o newton, m Ajá, igual a masa, kilogramos, g aceleración de la gravedad. correcto. Ahí lo tenemos entonces. Gracias, Joel. Gracias, Cindy, también. Y ahí tenemos la fórmula. Peso va a ser igual a masa por gravedad. Si se fija, es exactamente la misma fórmula de la fuerza, ¿verdad? Nada más que en la fuerza la aceleración cambia, puede ser cualquier aceleración. En cambio, en el peso, la aceleración que vamos a utilizar siempre va a ser la misma. Ojo, en el peso la aceleración siempre va a ser esta que tenemos aquí, ¿ve? 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, cuando nos den problemas como este de peso, no tiene que preguntar usted acerca de la aceleración, porque ya la aceleración la va a conocer, o sea, ya la vamos a tener, pues. Vamos a ver un primer ejemplo acerca del peso. Ahí lo tenemos, mire. Determine el peso de una persona de 55 kilogramos. Mire. Profe, esta es otra Entonces, fórmula, ¿va? correcto, esta es otra fórmula ya. Esta es otra ecuación que vamos a utilizar. Entonces, lo primero, los datos. ¿Me ayuda Kelsin con los datos? ¿O René? Si quiere la ayudo yo, profe. Ok. Pues solo tendríamos la masa, profe, porque son los kilogramos. Masa. Solo eso tenemos. Sí, También estamos buscando el peso, profe. sí, pero el peso y Ajá. la gravedad la buscamos. Solo El el único peso, dato que tenemos es la masa. el peso no lo tenemos. El peso se representa con una W.
Sí. Y la vamos a colocar aquí, así. Y me dice que solo esos dos datos tenemos. Bueno, solo un dato tenemos, que es la masa de 55 kilogramos. Yo creo que sí. ¿Alguien más tiene una duda? ¿Tiene algo distinto? ¿Piensa algo distinto? Profe, por otra? ejemplo, Una profe, persona. ¿Cómo? por ejemplo, digamos, buscamos lo que es el peso, ¿verdad? Sí, buscamos La el peso fórmula porque del no lo peso sabemos. y la fórmula del peso depende de la masa y la gravedad, que sería la aceleración. Ajá, correcto. Entonces, también estamos buscando la aceleración porque sería la fórmula del peso. Estamos buscando la aceleración. Bueno, estamos buscando el peso, pero como no tenemos la aceleración para hacer No la tenemos la fórmula, aceleración. no. Profe, Una persona. Ajá, ¿alguien? la Una aceleración ya persona. está dada. Excelente. ¿Quién está hablando? ¿Y cuál es? René, profe, Ah, René, excelente, René. Díganos a todos, ¿cuál es la aceleración en este caso? 9.81, profe, metros por segundo. Excelente, René, muy bien. Ya tenemos la aceleración, que es igual a la gravedad. 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Pero aquí en el, o sea, solo los Les problemas acabo no de lo decir, dicen. les acabo de decir, en los problemas de peso no es necesario que nos den aceleración porque ya sabemos cuál es la aceleración, porque vamos a utilizar la gravedad y la Oh, gravedad ya está dada aquí, ¿ve? pero la gravedad siempre va a ser 9.81 metros por segundo. Siempre que esté en la Tierra va a ser eso. Vaya. Si está en la Luna o en cualquier otro planeta, sí cambia, pero aquí en la Tierra siempre va a ser 9.81. Ok. ¿Hay alguna duda con respecto a los datos hasta este punto? No, profe. Cheque. Vamos con la ecuación entonces. Ecuación. A ver. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? W, es decir, peso, es igual a masa por gravedad. ¿Tenemos que despejar o no? No. No, ¿verdad? Ya está dado ahí. Sustituimos entonces. Vamos a hacer la sustitución. Sustitución entonces. Peso. ¿A qué es igual el peso? ¿Cuál es la masa? 55 kilogramos. ¿Y cuál es la gravedad? 9.81 metros por segundo cuadrado. ¿Listas las calculadoras? Hay que multiplicarlo, profe. Correcto, hay que multiplicarlo. Entonces daría 539.55. 539. ¿Punto qué? 39.55. 55. 55 ¿qué? ¿Cuál es la unidad? A ver, ¿cuál es la unidad? No, o sea, Aquí se las están diciendo, ¿ves? Mire, De Newton. la unidad del peso es Newton. Newton. Es una fuerza. El peso es una fuerza. De hecho, en la definición se lo dice, miren, ¿qué es el peso? ¿Qué es el peso? La definición, ¿qué dice aquí? Se refiere como objeto. Es una fuerza. Fuerza.
Y al ser una fuerza, obviamente va a estar dada en Newton. Ujú. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a este problema? ¿No? No, profe. Ok, veamos otro ejercicio de peso entonces. Calcule la masa de una persona que pesa 930 newton. Miren, calcule la masa de una persona que pesa 930 newton. Cada vez que a usted le digan, que a usted le pregunten su peso, ya no lo tiene que decir en kilogramos ni en libras, ¿verdad? El peso debe estar dado en newton. Entonces, una persona tiene, en este caso, miren, 930 newton. ¿Cuál sería su masa? Lo primero, entonces, datos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la W, que es el peso. La W que va a pesar, ¿cuánto? 930 newton. 930 newton, ¿verdad? Sí. Ok. Apaga el micrófono, por favor. ¿Qué otro dato tenemos? La gravedad. Ujú. La gravedad que es de 9 puntos y algo era, no me acuerdo. 9.81 metros por segundo cuadrado. Hay que aprenderse eso. ¿Qué nos están pidiendo? La masa. La masa. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Peso es igual a masa por gravedad. Algo así creo que es. Peso es igual a masa por gravedad. ¿Esa utilizamos o hay que hacer algún tipo de despeje? Sí, hay que despejar. Hay que despejar para la masa. En este caso, debemos dejar solo la M. La G, es decir, la gravedad que está multiplicando, pasaría a dividir. Nos quedaría peso sobre gravedad es igual a la masa. Sustituimos los datos. Entonces nos quedaría, ¿cuál es el peso? 930. Vamos a escribir aquí para que quede constancia. Sustitución. Y en la sustitución lo que hacemos es colocar los datos en esta ecuación. Sería 930 newton dividido entre, ¿cuál es la gravedad? 9.81 metros por segundo cuadrado. Ok. Y ahora, esto es igual al peso. Igual a la masa, perdón. ¿Cuánto nos da eso al dividir, chicos? La masa me da 94.80. 94.80. ¿Alguien más para corroborar? En sí da 0.8, profe, pero si, digamos, le daríamos un número, sería 94.1, porque hay un número más alto que el 0. ¿Cuánto es? 94.1.
80 o 94.08. 08. Ok, entonces serían 94.08. Siempre utilizamos dos cifras después del punto. Ok. No, profe, a mí me dan 94.80, que son las dos cifras. Hagan la división, por favor. Una tercera persona, 930 A mí, 980. a mí también me da Lo mismo 94.80. me da. A ver, 94.80. voy a revisar. Chicos, por favor. 930 entre 9.81. 94.80. Punto 80, profe. Sí, ese. Punto 80 es. Sí, profe, eso fue lo primero que me dio. Ok, ¿y esto qué unidad tiene? Kilómetro. La M. Ah, ¿qué unidad tiene? Kilogramos. Kilogramos. Va. Muchas gracias, René. Bien, ahí lo tenemos. Calcule la masa de una persona que pesa 930 newton. Esa persona que tiene 930 newton de peso tiene 94.80 kilogramos de masa. ¿Alguna duda, jóvenes? No. No, profe, para nada, todo claro. ¿No? Ok, tarea les queda para ustedes. Calcule su propio peso. Calcule su propio peso. Y dentro de poco les estaré indicando la tarea del libro. Bueno, nos quedamos allí. Nos vemos hasta la siguiente. Sigue,